Guernica, Picasso. Es un encargo del gobierno de la República Española en Madrid, a Picasso, que estaba en París y se le encargó para presidir el pabellón español de la Exposición Universal de París, que se iba a celebrar en 1937. Ese pabellón español llevaba obras de Dalí, Miró, Picasso, de los artistas de la República, también de arquitectos, era un gran escaparate de lo que era la vanguardia española y la potencia que tenía la creación artística española. El encargo dura desde el 1 de abril al 4 de junio, es el período que dura su composición. El 26 de abril los aviones alemanes bombardearon la localidad vizcaína de Guernica por petición de Franco, es por tanto una incursión contra la población civil, que provocó la indignación internacional, tuvo miles de víctimas inocentes, el bombardeo de Guernica se convirtió en un símbolo de la sinrazón y la crueldad de la guerra, de la muerte y la destrucción. Es en ese momento cuando, ante las noticias que estaban llegando, la prensa internacional hizo eco de lo sucedido, y Picasso, que no se sabe qué pretendía hacer antes, porque no hay testimonios, en este momento decide crear esta composición en la que el título es lo único que se refiere a ese acto concreto, porque no hay nada en el cuadro en el que haya un reconocimiento local al hecho concreto, no hay nada en el Guernica que se refiera a la localidad concreta, sino que es un mensaje, fuera del tiempo y espacio concreto, un alegato, una denuncia universal, para todos los hombres, todos los pueblos y para todos los tiempos. El cuadro fue al pabellón español, pero al perder la guerra la República nunca volvió a España y la voluntad de Picasso, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, fue llevarlo a Nueva York hasta que en España volviera la democracia. En 1951 volvió a renovar el depósito, era un préstamo, bajo la condición de que se llevara al Museo del Prado, cuando en España estuviera la democracia. Picasso no conoció la creación del Reina Sofía. El cuadro llegó en 1981 a España, su primer destino fue el Museo del Prado, pero en el Casón del Buen Retiro, donde ha estado hasta finales de los años 90 y luego fue trasladado al Reina Sofía, el Museo Nacional de Arte Contemporáneo. En 1992, después de haber estado desde 11 años en el Casón del Buen Retiro, el Guernica cambia de ubicación y es trasladada al Reina Sofía. Picasso hace más una concepción de cartel más que de un cuadro, en primer lugar porque renuncia al color, es un alegato contra la guerra donde no hay luz, y como no hay luz no hay color, porque el color es la refracción de la luz. En la guerra no hay luz, solo oscuridad, es todo negro, porque ha desaparecido la luz natural y la luz de la razón, es uno de los aspectos que impactan del Guernica, el abandono deliberado del color. El cuadro contiene una serie de citas iconográficas que son permanentes a lo largo de la creación de Picasso, como la paloma, el toro, el caballo, entre otros. Hay dos grandes grupos, el grupo de los animales, que se compone del toro, el caballo y la paloma, y el grupo de las personas, un soldado muerto, una mujer en llamas, otra que se arrastra y otra mujer que sostiene a su hijo muerto y que está en un llanto desgarrador. Solo hay un elemento vegetal, la flor que sale de la mano del soldado muerto. En cuanto a los animales, tendemos a explicar la presencia de los animales con el sentido positivo o negativo, en ese aspecto se ha dicho que el caballo y la paloma son la víctima y el toro es el verdugo, hay que trascender de esta explicación porque es demasiado simplista, los tres animales que aparecen en el cuadro forman parte de la iconografía de Picasso y los tres tienen un significado de víctimas, en concreto el toro es el símbolo de la península, es el animal que sufre y muere, no es la bestia que arremete, en cuanto al caballo, su grito desgarrador está acompañado de un cuerpo también desagrado y la paloma aparece atravesada por una especie de puñal, cayendo herida. En el año 49 el Consejo Mundial de la Paz le encarga a Picasso la Paloma de la Paz, el germen de esa representación es esta paloma del Guernica. Este cuadro fue pintado en París, la situación en España no permite. En esas citas hay dos grandes grupos, el grupo de los animales y el de las personas, una mujer en llamas, otra que se arrastra y otra que sostiene el hijo muerto en un llanto desgarrador. Solo hay un elemento vegetal, la flor. Tenemos una concepción de las figuras absolutamente cubista y picasiana, en esta obra, Picasso muestra dos vanguardias, maneras de expresarse, por un lado el cubismo, que sigue presente en su obra, con ese desdoblamiento, esa multiplicación de perspectiva. La otra gran vanguardia presente es el expresionismo, que nos da la capacidad de crear en función de la emoción que estamos viviendo, una despreocupación por la corrección formal, por la belleza, por lo que era lo canónico y bajo nuestras impresiones deformamos, por tanto, esas imágenes están en función de una emoción concreta, la que Picasso siente cuando está leyendo las noticias en la prensa internacional, imaginando lo que ha sido ese bombardeo de toda una localidad. Por eso tenemos gestos tan potentes, algunas son auténticas imágenes sonoras, sigue manteniendo el descoyuntamiento en el cuerpo humano. El que intenta salir es el único que parece llevar un poco de vida, sostiene una candela que no da luz.
Siguiendo el conjunto vemos una especie de bombilla que recuerda al ojo divino, al ojo de Dios, es toda una simbología prestada del mundo cristiano, mostrando también la sinrazón. Hay una especie de reproche. La obra tiene muchísima sobriedad, un carácter trágico inmenso, es un alegato genérico frente a la barbarie y la destrucción y se ha convertido en un emblema universal contra la actualidad bélica. En algunos puntos, como por ejemplo el cuerpo del caballo, Picasso utiliza el collage, con papel de periódico, todo el proceso del cuadro lo conocemos porque en estos momentos Picasso convivió con una fotógrafa, Dora Maar que era una artista del surrealismo, compañera sentimental de Picasso y fue fotografiando todo el proceso, de tal manera que las fotos se exponen junto con el Guernica. Esta obra ha hecho correr ríos de tinta, la escena se emplaza en un lugar impreciso, apenas hay espacio, es una de las primeras cosas a las que se renuncia cuando se habla del arte expresionista, la sensación espacial por tanto todo se convierte en una caja cerrada, donde parece que no hay oxígeno. Juega con un triángulo de luz simétrico que sale de la candela y que marca una zona frente a otra. Después de pintar esta obra Picasso entra en una fase de compromiso político, se afilia al Partido Comunista entre el año 44 y 45 y empieza una etapa más vital, más alegre, se instala definitivamente en el sur de Francia, en la Costa Azul. Con 60 años empieza una carrera más calmada en la que se dedica a experimentar sobre todo tipo de soportes como platos, mosaicos, escultura, también empezó a pintar series, en las que establece diálogos artísticos con los que fueron sus grandes modelos, como Rembrandt, Velázquez, El Greco, Delacroix, Goya, a partir de ellos crea series completas, en un afán por demostrar algo que también caracteriza al siglo XX, uno de los aspectos que el siglo XX aporta es la anulación del concepto de obra maestra como obra cerrada, como obra terminada, es un concepto absolutamente nuevo. En el siglo XX entienden que todo es revisable, que se puede enfocar de otra manera, se puede perfeccionar, es una permeabilidad que recibe la pintura de las corrientes filosóficas y lingüísticas. Las obras de estas series permiten diversas lecturas y enfoques diferentes.